diría Cristo mi Señor, ¿verdad? La solidaridad. Nosotros tenemos que gobernar para el pueblo. Aquí, en Venezuela, también se está jugando. El 24 de julio pasado estábamos en la bella ciudad de Minsk, allá en Bielorrusia, y con nuestro amigo y hermano, el compañero presidente Alexander Lukashenko, rendíamos honores a Bolívar en la Academia Militar de Bielorrusia. Un día inolvidable aquel para nosotros bolivarianos, hasta la médula, celebrando el natalicio de Bolívar y día de nuestra Armada Libertadora allá en aquellas tierras hermosas de Bielorrusia. Y aquel día yo le comentaba al presidente Lukashenko, allí en aquel espacio heroico, allá mirando el gran busto dorado de Vladimir Ilich Ulyanov, el camarada Lenin, allá mirando los símbolos de lo que fue la Unión Soviética, allá en el corazón de la Europa oriental, yo comentaba, porque así me surgió de la conciencia, mirando y percibiendo lo que estábamos mirando y lo que estábamos percibiendo. Comentaba que, desde mi punto de vista, la República de Belarus y la República Bolivariana de Venezuela, y nosotros incluso como generación, nosotros los que hoy tenemos medio siglo de vida ya, el presidente Lukashenko y yo nacimos casi al mismo tiempo. Creo que yo le llevo un mes apenas de edad, o él a mí. Creo que él a mí. Septiembre nació él, está cumpliendo años ahora. Unos días, pues. De aquel año 1954. Cuando nacíamos, le decía yo a Alexander Lukashenko, estaba exactamente en su cenit la Unión Soviética. Exactamente en la mitad de su ciclo histórico. Y luego ocurrieron las cosas que ocurrieron en esas décadas de los 60, de los 70, de los 80. Y nosotros, creciendo como vinimos, como generación, tomando conciencia de la historia venezolana, aprendiendo sobre el propio huracán en el que hemos vivido, soldados como fuimos forjados por la patria, por nuestro pueblo. Comenzamos, sí, por allá por los 80, a pensar y a trabajar activamente para, como jurábamos allá en el Samán de Güere, el 17 de diciembre de 1982, dedicarle la vida a la construcción de un instrumento ideológico revolucionario para contribuir con los cambios que en Venezuela tenían que llegar algún día. Ya se olían los vientos de cambio. Y por supuesto nosotros, revolucionarios, mirábamos el mundo y mirábamos con atención, obviamente de manera especial, el mundo bipolar de aquellos años.
y cansados ya de ser colonia del imperio norteamericano, pues mirábamos con mucha atención, muchachos, éramos apenas, a la Cuba revolucionaria. Y más allá de la Cuba revolucionaria, mirábamos lejos, nos parecía lejano, pero ahí estaba en el mapa la Unión Soviética. Preparándonos pues para los aconteceres, porque decíamos siempre, cuando aquí ocurran los cambios habrá que asumir posiciones ante el mundo. Y veíamos con cuánta simpatía desde entonces el gesto heroico de la Cuba revolucionaria. Y veíamos con simpatía, bueno, la Unión Soviética y la posibilidad de que desde allí se generaran las corrientes transformadoras que impactaran de verdad al mundo hacia esos horizontes de un mundo mejor, de igualdad, de libertad, de justicia y de paz. Mientras nosotros aquí construíamos nuestro movimiento dentro del ejército, dentro de la Fuerza Armada y en contacto ya con distintas corrientes revolucionarias, aun cuando pequeñas, algunas casi extinguiéndose, otras naciendo o renaciendo. Mientras eso ocurría por aquí, los vientos de la historia comenzaron a azotar a la Europa y a la Eurasia. ¿Y nosotros qué? A punto de insurgir con nuestra rebelión bolivariana y la Unión Soviética que viniéndose abajo. Y decíamos, ¿y ahora? Un temblor político azotó al mundo. Se perdió el horizonte, se perdieron las brújulas, se rompieron los mapas, las expectativas. Sin embargo, nosotros no detuvimos, por supuesto, para nada la marcha, porque la corriente bolivariana y revolucionaria tiene una profunda fuerza endógena, interna, criolla, aborigen, su propia fuerza, su propia dinámica. Nunca dependió de impulsos externos para su nacimiento, para su gestación, para su desarrollo. Solo que mirábamos, por supuesto, el horizonte, preparándonos para los grandes acontecimientos que intuíamos. Cayó la Unión Soviética, pues. Y a los pocos días, a los pocos meses, por aquellos mismos días, casi al mismo tiempo, se levantaba Caracas contra las políticas de shock del Fondo Monetario Internacional. Así que casi al mismo tiempo, y en el medio de aquel parto de la historia, se levantó Caracas y se levantó Minsk. Se levantó Venezuela y se levantó Bielorrusia. ¿Contra qué? Contra la misma intención hegemónica del modelo capitalista neoliberal. Contra la terrible y tremenda fuerza que se desató sobre el mundo casi sin freno alguno luego de la caída soviética, haciendo realidad aquello de lo que ya alertaba Vladimir Ilich Ulyanov en una de sus máximas obras, El imperialismo, fase superior del capitalismo. Por eso decía
allá en Bielorrusia, aquel 24 de julio, que desde este muy modesto punto de vista, mirando en retrospectiva esa última parte del siglo XX que nos ha tocado, que nos tocó vivir, Bielorrusia, la República de Belarus, hoy, y la República Bolivariana, hoy, somos hijas, nuestras dos repúblicas, nuestros dos pueblos, del mismo parto del siglo XX. Y nosotros pues no nos quedamos atrás a la hora de trabajar y ponerle fibra y amor al trabajo por la patria, construyendo los caminos nuevos. Aquí está América Latina, la pobre América Latina. A la América Latina se le puede extender o se le puede aplicar por extensión aquel lamento, pudiéramos decir que fue un lamento, un grito, un lamento de un mexicano, de un insigne mexicano, cuando dijo: pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. América Latina, pobre América Latina, no digamos que tan lejos de Dios, no diría yo, pero pobrecita América Latina, tan cerca de los Estados Unidos. La profecía de Bolívar se cumplió lamentablemente. Cuando dijo Bolívar: los Estados Unidos parecen predestinados por la providencia para plagar nuestra América de miserias a nombre de la libertad. Tal cual se ha cumplido. O cuando dijo: cuidado, que allá arriba, al norte, en este continente, existe una nación muy grande, muy hostil y capaz de todo. Por eso fue que Bolívar luchó tanto para convertir las antiguas colonias españolas en una sola gran república. La unión de Sudamérica, la unión de nuestra América, para evitar o para neutralizar la amenaza del imperio norteamericano que ya se asomaba en el horizonte. Pero no fue posible, y llenos aquí hoy 200 años después, en esta batalla, en la que estamos unidos con Bielorrusia y con muchos otros pueblos y gobiernos del mundo. Cada día somos más los antiimperialistas y los que pregonamos la necesidad de un cambio profundo en el mundo. Nosotros desde aquí decimos con claridad meridiana: no al imperialismo, no al capitalismo. Hagamos realidad el camino del socialismo, de la libertad, de la igualdad y del equilibrio en el mundo, del respeto a la soberanía de los pueblos, a la libertad de las naciones, a la autodeterminación de los pueblos del mundo. Los términos del neoliberalismo, el crecimiento económico, la era de la tecnocracia, con todo eso quisieron maquillar al viejo y perverso imperialismo. Se te cayó la máscara, viejo, y eres el mismo perverso imperialismo, pero estás comenzando a hacer lo que dijo Mao Zedong: tigre de papel, y más allá están naciendo o está surgiendo un ejército de tigres de acero, para tomar esa propia frase del camarada Mao Zedong. Tigres que no haremos daño a nadie, o más bien pueblos de acero. Bueno, de Italia nos llegó aquel gran libertador, Giuseppe Garibaldi, con su sueño, con su utopía bolivariana. Allá llegó un día a conversar con la Manuela Sáenz, la libertadora del Libertador, y creo que le puso por nombre a su barco, o a uno de sus barcos, por los que cruzó mares, el nombre de Bolívar. Fue un gran bolivariano, Giuseppe Garibaldi. Libertador de dos mundos, se le ha llamado. Integrador, uno de los hombres que impulsó con más fuerza, ya de vuelta a Europa, la integración de Italia. Porque conocemos la historia de Italia. Y esta Italia, cuánto le costó
al pueblo italiano constituirse como Estado nacional, sobre todo después de la segunda década, la segunda mitad, corrijo, del siglo XIX, y uno de los que más contribuyó a esa unificación de Italia para que sea lo que hoy es Italia y será siempre, Giuseppe Garibaldi, unificador de la nación, del alma nacional de la Italia y del cuerpo nacional de la Italia. Tan importante esto, bueno, para los estados nacionales en el siglo XIX, en el siglo XX, en este siglo XXI y para siempre. Porque por más que avancen las corrientes globalizadoras, nunca desaparecerán los estados nacionales. El Estado Nacional es el ente concreto de la nación. Es la unificación de esos dos conceptos y realidades, la nación y el Estado, y de ahí el Estado Nacional. A todo eso rindo tributo en el día de hoy, a mi amistad y mi afecto, Víctor Hugo, y aquello que dijo Víctor Hugo: en este mundo no hay nada tan poderoso como la idea cuya época ha llegado. Y yo sí creo que ahora, en este siglo XXI, llegó la época de un mundo nuevo. Insisto en Cristo, el Redentor. Y hablando con Italia, en la persona de ustedes, representantes de la nación italiana, del pueblo italiano, hablar de Cristo tiene significaciones muy especiales. De Cristo y del cristianismo auténtico, el de las catacumbas, el de la igualdad, que es el único cristianismo verdadero. Hay otros cristianismos falsificados por allí. Algunos dicen hablar con Dios y que Dios les autoriza para invadir pueblos y tirarle bombas a ciudades enteras y destruirlas. Pero eso no es Dios. Ellos creerán que es Dios, pero es el diablo. Cristo cuando dijo: mi reino no es de este mundo. Solo quería decir, estoy seguro, Cristo, que no era de aquel tiempo su reino, que vendrían mundos futuros para ese reino, el reino de la igualdad. Como ayer lo dijo aquí mismo nuestro buen amigo, el ministro de Defensa de España, José Pepe Bono. No estamos en la era del imperio ni de los imperios. El único imperio, el de la ley. La ley nos libera. La Europa se mira a ella, a sí misma. La Europa, después de las crisis del siglo XX, de las guerras que azotaron a aquellos pueblos hermanos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y cuantos otros conflictos, la Europa ha vuelto sobre sí misma. Y ahí está la Italia y la Francia y la España y la Alemania y Portugal, esa Europa del Mediterráneo, sobre todo como núcleo geopolítico. Inglaterra también, pero está un poco más allá. Es la Europa del Mediterráneo. Ahí floreció la cultura griega, la itálica, que todavía impacta estos mundos del occidente y los impactará por siempre. Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, cuántas cosas, cuántas enseñanzas, el Renacimiento. Yo he utilizado de cuando en cuando esa expresión para graficar de alguna manera lo que siento que aquí está ocurriendo en nuestras tierras. Una especie de renacimiento estamos viviendo nosotros. Y es bueno tener conciencia para pujar, como cuando una mujer va a parir. Puja, puja, puja Venezuela, puja América Latina. Hay un niño que está naciendo, es un nuevo tiempo, es un mundo nuevo, o la posibilidad al menos de ese mundo nuevo. Démonos cuenta, compatriotas, hombres y mujeres de la Venezuela de hoy. Pudiéramos decir muchas cosas del proceso revolucionario que está en marcha en Venezuela.
Pudiéramos calificarlo de muchas maneras, pero esto que he dicho es eje central de todo el esfuerzo político, de todo el esfuerzo social, de todo el esfuerzo económico, de pensamiento y de acción que adelantamos la mayoría de nosotros todos los días, sin descanso. Es la unificación del alma nacional, es la unificación del cuerpo nacional, es la unificación de la sociedad nacional, es la unificación de la nación, es la unificación del Estado. Es Bolívar que sigue hablando desde el Monte Sacro. 200 años han pasado. Es Bolívar que sigue hablando desde Angostura. Es Bolívar que sigue hablando desde el Potosí. Aquello que dijo: si no unimos el cuerpo nacional en un todo, si no unimos el alma nacional en un todo, si no unimos el espíritu nacional en un todo, la sociedad se convertirá en una lucha hombre a hombre por la supervivencia. Bolívar. Esa fue su gran batalla. Y no solo la batalla de Bolívar, no solo fue como la de Garibaldi décadas después, aquí también en la Europa, la gran batalla de Bolívar, en la que fracasó sin duda, y de allí su He arado en el mar, de allí su Jesucristo, Don Quijote y yo, los tres grandes majaderos de la historia. Fue no solo unificar la nación venezolana, sino ir más allá, y por eso se fue como Quijote hasta el Potosí. Y por eso el abrazo con San Martín, y las cartas a Pueyrredón y a O'Higgins, y a cuanto líder surgiera desde México hasta las provincias del Río de la Plata. También tenemos sangre india, aborigen. Decía Bolívar en la Carta de Jamaica: no somos ni europeos, no somos ni africanos, tampoco americanos del norte. ¿Qué somos? Somos un nuevo género humano. Él utilizó la palabra género. Propiamente pudiéramos hablar de civilización. Nosotros somos una civilización. Con esas raíces dispersas, pero somos la resultante de siglos de amasamiento, de luchas, de sueños, de frustraciones. No somos una civilización superior a ninguna otra. No, quien lo pudiera pensar. Pero cuidado, tampoco somos inferiores a ninguna otra. Ni a la europea, ni a la africana, ni a la asiática, ni a la americana del norte. En fin, el concepto del Estado Nacional es una de las cosas que nos mueve. Una de las cosas que nos mueve. Mientras tanto, hay fuerzas contrarias, claro. Ya dije contrarias, es decir, su interés es el contrario al nuestro. Y hasta ahora esas fuerzas se han impuesto en América Latina. Y esas fuerzas sabemos de dónde vienen. Vienen de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque aquella gran nación que pudiera hacerle un bien inestimable y grandísimo al mundo, sin embargo está dirigida lamentablemente por una élite que ha llegado a ser genocida en muchas ocasiones. ¿Quién olvida Hiroshima? ¿Quién olvida Nagasaki? ¿Qué fue eso sino un genocidio? Una bomba atómica, por el amor de Dios, sobre una ciudad y sobre otra ciudad. Es una cosa de salvajes aquello, y nunca han asumido la responsabilidad. Más bien lo presentan como un éxito de guerra, como una gran victoria. ¿Qué victoria contra inocentes? ¿Cuántos niños murieron ahí? ¿Cuántos inocentes murieron ahí? Esas fuerzas contrarias siguen actuando y quieren impedir lo que hasta ahora han impedido en estos casi 2 siglos, desde tiempos de Bolívar aún. Quieren impedir la integración de nuestro cuerpo nacional. Quieren impedir la integración de nuestra alma nacional.
quieren impedir la integración de nuestro espíritu nacional en un todo. ¿Para qué? Divide y reinarás. He allí la gran confrontación que tenemos los pueblos de América, antes española, antes portuguesa, la América Latina, con esas corrientes hegemonistas e imperialistas que surgen con fuerza desde entonces, desde el norte de América. Vamos a amarrarnos a la paz, el amor, como diría Cristo mi Señor, ¿verdad? La solidaridad.